muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre, esto es El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. Vamos a hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa, por supuesto, porque tiene que ver con la salud de los mexicanos y la salud de la humanidad entera, pero sobre todo porque tiene que ver con la vida de los mexicanos, con la vida de nuestras familias, con la vida de nuestros amigos, con la vida de nosotros mismos. Y es precisamente la pandemia en México, el recuento de los daños. Y para ello he recurrido a tres expertos a quienes yo les agradezco de verdad muchísimo que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros. Es gente que tiene muchas ocupaciones, es gente muy ocupada, pero siempre están pendientes de lo que usted necesita, de la información que usted necesita saber. Y también yo tengo que agradecer porque siempre están también pendientes del trabajo de un servidor, cosa que valoro profundamente. Lori-Ann Jiménez, ella es doctora en Ciencias Médicas por Harvard y es profesora e investigadora de microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lori, qué gusto siempre tenerte, escucharte. Gracias, de verdad, lo valoro muchísimo. Claro que sí, no tienes nada que agradecer, Tony. Un placer estar en el programa. Gracias, Lori. Está también un colega, Arturo Barba. Él es periodista, es experto en tecnología, en salud, en medio ambiente y en educación. Siempre colabora y yo la verdad es que soy su fan en este programa de MBS Noticias, ahí con Luis Cárdenas. Mi querido Luis, gracias Arturo Barba por estar con nosotros. Gracias, de verdad, lo valoro y lo aprecio. Al contrario, es un placer, con mucho gusto. Muy bien, tragaños el Arturo Barba, ya se lo dije afuera del aire, ¿verdad? Oye, eso siempre es una ventaja. Y finalmente, y no menos importante, a un amigo que yo le agradezco de verdad porque él ha estado enfermo, él ha estado precisamente convaleciente, recuperándose de este mal, de esta enfermedad, de la neumonía particularmente. Alejandro Armenta, él es senador por Morena. Alejandro, sabes que lo aprecio, lo valoro y siempre es importante escucharte. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Si abres tu micrófono, mi querido Alejandro. Claro que sí, gracias, Tony. Gracias al Dedo en la Llaga. Qué honor compartir con Arturo y con Gloria estos minutos. Estoy para servirte. Gracias. Con Lori, perfectamente. A ver, la verdad es que las cifras a nivel mundial son escalofriantes y por supuesto en nuestro país, pero si les parece, vamos de lo general a lo particular. Casi 40 millones de casos en todo el mundo, más de 1 millón de muertos y bueno, recuperados más de 26 millones. Algo no hemos estado haciendo bien. Y yo quiero preguntarle a Arturo Barba, que es mi colega, que es periodista, ¿qué no hemos estado haciendo bien cuando llevamos casi 85,000 muertos en nuestro país? ¿Qué no hemos hecho bien, Arturo Barba, en el mundo y en México? Bueno, la verdad es que ha sido muy complicado esta lucha contra un nuevo agente patógeno, un nuevo coronavirus, que todavía ni siquiera es comprendido por toda la comunidad científica. Todavía hay elementos que se desconocen. Ha resultado mucho más complejo, más peligroso y más letal de lo que se había imaginado. Y esto siempre plantea un reto. Y a esto hay que sumar el hecho de que no existen vacunas ni medicamentos, ni siquiera tratamientos realmente efectivos contra este padecimiento, sobre todo en aquellos casos graves y críticos. Es una enfermedad que no solo afecta los pulmones, no solo es un síndrome respiratorio, como lo dice el propio nombre del coronavirus, sino que también afecta a múltiples órganos, afecta también a otros sistemas. Por ejemplo, uno de los más graves es que causa coágulos en la sangre, infecta los tejidos del corazón, infecta los tejidos del riñón, del hígado e incluso infecta los tejidos neuronales. Además afecta a los sistemas inmunológicos y metabólicos. Es decir, incluso llega a generar enfermedades graves ya persistentes como la diabetes. Entonces, es una enfermedad y un patógeno nuevo que plantea grandes cantidades de interrogantes y que la comunidad científica todavía apenas está buscando la manera de luchar contra él.
Y uno de los graves problemas que tenemos nosotros, los mexicanos específicamente, es que somos un país donde predomina el analfabetismo científico de nuestra clase dirigente, de nuestra clase empresarial y de la mayoría de la población del país. Este analfabetismo científico se ha reflejado desde hace décadas, que se ha reflejado muy claramente en el poco presupuesto que se ha enfocado a la ciencia, a la tecnología y, por supuesto, a la salud. Y nos hemos visto de repente sumergidos ante este nuevo patógeno que afecta a todo el mundo, pero con un arsenal de enfermedades preexistentes, de problemas de salud inconmensurables en nuestro país, de un sistema de salud fracturado, incapaz de resolver los problemas de salud estacionales y recurrentes y crónicos en nuestro país, y ha sido incapaz de responder ante esta nueva pandemia. Si a esto le sumamos la terrible ignorancia de nuestra clase dirigente, como por ejemplo nuestro presidente, que cree que luchar contra el coronavirus es suficiente utilizar unas estampitas o portarse bien o seguir sus consejos moralinos de cada mañana, entonces somos nosotros el país completo, somos el caldo de cultivo ideal para que la pandemia tenga sus efectos devastadores que estamos viendo solo en una pequeña parte. Hay que recordar que estas terribles cifras de más de 85,000 muertos se debe multiplicar por 3, y esto no solo dicho por investigaciones periodísticas, sino también reconocido de manera oficial por el propio vocero del gobierno mexicano ante este reto de la pandemia, por Hugo López-Gatell, que hay que multiplicar por un factor de 3 el número de muertos, y yo creo que el número de infectados tendremos que multiplicarlo por 4 o por 5. Entonces, en nuestro país se ha visto envuelto en una serie de problemas catastróficos que ya veníamos arrastrando, y le sumamos al terrible problema catastrófico de nuestra clase política dirigente, que es un conjunto de analfabetos científicos, como por ejemplo Alfonso Romo, que antes de que se declarara la emergencia sanitaria por la pandemia, declaró en febrero pasado ante un grupo de empresarios reunidos con él, que él prefería importar tecnologías que desarrollarlas. Y justamente estamos envueltos en un dilema como país simplemente comprador de tecnologías. Somos un país comprador de vacunas, somos un país comprador de medicamentos, somos un país comprador de instrumental médico y de materiales médicos. Somos incapaces siquiera de producir cubrebocas de alta calidad. Entonces, oye, Arturo, has puesto el dedo en la llaga, y lo peor del caso es que pareciera que somos un país que solo está contando a sus muertos. Lorian Jiménez, ¿nos rebasó por donde se le vea el problema? ¿Se esperaban estas cifras? Porque estamos hablando de un escenario muy catastrófico que quedó atrás hace muchos muertos, lamentablemente, Lori. Sí, a ver, quisiera nada más rectificar algo. El problema que se ha tenido con la pandemia, la razón por la que, contesto de forma muy simple la pregunta que acabas de hacer, Tony, que si nos estamos rebasados, sí, la respuesta simple es sí, estamos rebasados, absolutamente rebasados. La pandemia no se ha controlado en México, inició mal, siguió mal, sigue mal. Entonces, y cada vez peor, desde luego, porque pues un problema que pudo ser muy simple de controlar en un inicio, pues a medida que se deja que esto se salga de control, pues cada vez es más complicado controlarlo, ¿no? Entonces, hubiera sido más sencillo hacer lo que se tenía que hacer desde el inicio, cerrar fronteras, cuidar la migración, el tránsito interno del país, hacer todas las pruebas necesarias, con rastreo de contactos, tener un programa de aislamiento de casos confirmados, aislamiento selectivo de casos confirmados. Todo esto le hubiera costado a la nación muchísimo menos, tanto económicamente como en muertos, que no hacer nada como han estado haciendo, pretendiendo que así se pueden ahorrar algo. ¿Sí? O sea, no Lori, hay ahorro. Lori, ¿pero por qué no se hizo todo esto que tú mencionas que tiene una lógica?
¿Por qué no se hizo? Bueno, el por qué tendríamos que sacarle una respuesta veraz al doctor López-Gatell, ¿verdad? Porque finalmente él es el que toma las decisiones. Pero quiero que no quede algo poco claro. La razón por la que todo esto se ha salido de control no es porque este es un microorganismo nuevo desconocido. Esa no es la razón. En el mundo han pegado muchos microorganismos nuevos y desconocidos, pero independientemente de que así lo sean, las epidemias y los brotes epidemiológicos que son de transmisión infecciosa, de tipo infeccioso entre seres humanos, que se transmiten entre seres humanos, tienen parámetros estandarizados, muy bien definidos de cómo controlarlos. Entonces, estos parámetros incluyen todos los brotes que han habido de ébola, ¿sí? O sea, ébola es una infección que lo mismo, ¿no? No es curable, no hay una cura, hay una vacuna que funciona muy mal, ¿no? Que tal vez protege al 35-40% de las personas que se ponen esa vacuna, ¿no? Pero ¿por qué se ha podido controlar? Para SARS no hay cura, tampoco hay vacuna, para MERS lo mismo, y para otras enfermedades lo mismo. Bueno, simplemente veamos algo, o sea, para VIH no hay vacuna, ¿verdad? O sea, no hay vacuna, pero hemos controlado bien esa infección. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo las medidas que se tienen que llevar. La razón por la que se ha salido de control es porque algunos gobiernos no han tomado las acciones que se requerían tomar para controlar la pandemia. Entonces, tenemos ahora en el mundo una disparidad entre países que lo hicieron muy bien y que llevan una cuenta muy baja de muertos, con índices de positividad muy bajos, índices de letalidad muy bajos y una cuenta de muertos pequeñita, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, pues tenemos a Nueva Zelanda, a Taiwán, a Corea del Sur, a Japón, a Vietnam, y la lista sigue y sigue y sigue. Incluso en Europa, todos los países cometieron el mismo error inicial que cometió México, que era tenerle miedo al cierre de fronteras. Italia cerró tarde sus fronteras y después no controló la migración interna en el país. Es decir, que esto empezó en el norte de Italia, cuando la gente se dio cuenta que ahí hubo un éxodo de gente del norte para el resto del país. Y entonces, ¿por qué es que entonces la epidemia estuvo en toda Italia? Pues por eso. En este país claro, los italianos finalmente pudieron controlar el problema. Aquí la cuestión es esto. Las acciones pusilánimes de los gobernantes son lo que ha cobrado vidas. Es decir, desde el principio, para cualquier enfermedad infecciosa que tiene el potencial de convertirse en un problema epidémico, la clave es tomar acciones rápidas y contundentes antes de que el patógeno gane. Si el patógeno se adelanta, ya perdimos, no hay manera, ¿sí? Ahora, hay maneras de ir tapando los huecos, ahora sí que ya se ahogó el niño, podemos ir tapando los pozos, pero es decir, quienes lo hicieron muy bien, como Taiwán desde el principio, Taiwán no se esperó ni siquiera a que China diera el aviso a la Organización Mundial de la Salud. En Taiwán supieron que algo estaba pasando en China, inmediatamente empezaron a hacer tamizajes de todas las personas que entraban a su país, empezaron a cerrar fronteras, controlar la migración, prever que esto se podía convertir en algo grave. En cuanto hubo la prueba diagnóstica para detectar el virus SARS-CoV-2, no había persona que entrara a Taiwán que no le hicieran una prueba y no podía moverse por ahí hasta que o la prueba saliera negativa o hiciera una cuarentena. Entonces, y controlaron muy bien, y hoy por hoy, pues Taiwán tiene tiene menos de 20 muertos Taiwán de COVID, ¿sí? Teniendo una frontera gigantesca con China, dependiendo de China, no habiendo tenido ningún antecedente previo de qué hacer ni nada, y con la mayor ignorancia de qué era el virus, de qué era la enfermedad, pudieron hacerlo muy bien. Entonces, no es desconocimiento del patógeno, es que no se tomaron las acciones correctas para controlarlo. En epidemiología hay acciones muy concretas. Hay que controlar fronteras y el tránsito interno de un sitio donde hay un brote. ¿Para qué? Para que no entren y salgan casos y entonces se dispersen más hacia otras regiones y a la vez no entren nuevos casos a la región que se está pretendiendo controlar. Esa es una. Lo siguiente es mitigar, ¿no? Mitigar, decirle a la gente esto que es de transmisión aérea,
Entonces, pues use cubrebocas, lávese las manos, guarde distancia, quédese en su casa si puede, una serie de cosas, ¿no? Eso es mitigación. Pero la contención es lo que finalmente controla el problema, que es, se necesita muestrear a un número amplio de personas dentro de la población para detectarlos temprano. Detectarlos temprano significa que se les puede aislar. Entonces, para hacer esto se necesitan muchas pruebas, suficientes pruebas, rastreo de los contactos de los infectados y un programa de aislamiento selectivo que permita cortar las cadenas de transmisión. Nada de esto se ha hecho en nuestro país. Se ha hecho la faramalla de que hacemos mitigación, pero pues bueno, si vemos que hasta la fecha el presidente de la República no es capaz de ponerse un cubrebocas, ¿verdad? O sea, no ha sido capaz de ponerse un cubrebocas más que el día que se subió a un avión para ir a visitar al señor Trump. Esa es una, ¿no? Y lo otro es que no solamente no se lo pone, sino que cada vez que puede, aprovecha para desestimar el uso del cubrebocas, ¿no? Que fue hace mes y medio que se paró ahí y dijo, yo no me pongo cubrebocas porque así me lo dicen mis expertos. Es decir, yo no me pongo cubrebocas porque, lo dijo textual, lo voy a citar textualmente, porque el doctor López-Gatell y porque el secretario de Salud y el subsecretario, mis expertos, me han dicho que no necesito ponerme. Y yo le hago caso a mis expertos. Eso fue lo que dijo el presidente de la República. Y como eso, un montón de cosas. Entonces, esto se ha salido de control porque no se han tomado las acciones correctas. Ahora, ¿por qué no se han tomado las acciones correctas? Pues tendríamos que preguntárselo al doctor Hugo López-Gatell, a ver qué nos puede contestar o si nos puede dar una respuesta que no, que sea verídica, ¿verdad? La razón que yo sospecho es porque pensaron, se creyeron muy listos. Pensaron, ¿saben qué? Vamos a controlar esto con inmunidad de rebaño. Eso es lo que pensaron en el inicio, porque todas las acciones eran conducentes a eso, es decir, a desinformar a la población para que hubiera más contagios. Cuando cuando ya sabíamos que este virus, el problema más importante es que la transmisión, la proporción más grande de transmisores eran los asintomáticos, había una montaña de evidencias científicas que así lo decían, que eran los asintomáticos quienes estaban empujando la transmisión del contagio. El doctor López-Gatell seguía en las conferencias de prensa diciendo, no, si no tienes síntomas no necesitas ponerte cubrebocas, porque si no tienes síntomas tú no contagias. Los asintomáticos, no, si no tienes síntomas no. Entonces, lo que hizo con desestimar el uso del cubrebocas, mentirle, porque ahí es mentira, es decir, si él es la cabeza científica, pues por lo menos la única obligación que tiene es de estar al tanto de la ciencia que se produce, ¿verdad? De la información científica que se produce. Entonces, él, teniendo la ciencia ahí, mintió diciendo que los asintomáticos no transmitían la enfermedad. Después mintió, y esto lo tengo anotado incluso por fechas documentado, por ahí del 23 o 21, el 21 de marzo por ahí, en una conferencia de prensa sí tuvo el descaro de decir, a ver, que les quede muy claro, no hay evidencias científicas que digan que controlar la migración y el tránsito interno en un país sirvan de algo para controlar una epidemia. Dije, bueno, pues este cuate o no estudió epidemiología o no sé a qué escuela de epidemiología fue, donde está hablando de contradecir el principio fundamental de los cercos sanitarios, ¿no? Entonces... A ver, Lori, permíteme un momento. Permíteme un momento. Agradezco mucho tu participación. Permíteme y déjame preguntarle a Alejandro Armenta, que es senador de Morena, precisamente del Movimiento de Regeneración Nacional. Alejandro, has estado escuchando lo que han estado diciendo tanto Arturo como Lori, diciendo en gran medida que ha sido no tanto la enfermedad como tal, el virus como tal, sino el manejo de la pandemia. ¿Qué tienes que decir al respecto? Decía Arturo, analfabetismo científico por parte de las autoridades, y decía Lori, acciones pusilánimes de los gobernantes. ¿Qué dices al respecto, Alejandro Armenta, senador de Morena? ¿Abrimos tu micrófono, por favor? Claro que sí, Tony. No pienso debatir términos científicos porque sería tanto como querer hablar de política o meterme en el terreno que ellos están invadiendo y que se ve desconocen a profundidad. No quiero cometer el mismo error que ellos cometen. Reconozco la expertise, el conocimiento
que Arturo ha expresado. Incluso comparto todas las opiniones que él tiene respecto a que el mal general que tenemos obedece a un tema integral de nuestro dañado sistema inmunológico. México es el país con mayor adicción al consumo de añadidos de azúcar, y eso en los últimos 30 años nos ha llevado al desencadenamiento de enfermedades. El COVID apenas puso en evidencia el dañado sistema inmunológico que tenemos. Escucho con pasión las participaciones, pero no he escuchado ninguna reflexión respecto a la obesidad, a la diabetes mellitus, a la hipertensión y a las más de 500,000 muertes de mexicanas y de mexicanos por la adicción a los añadidos de azúcar, de los cuales 7 de cada 10 son por COVID. O sea, 7 de cada 10 que mueren por COVID son por enfermedades correlacionadas con esto. Ni tampoco he escuchado ningún comentario de que en el mundo hoy los alimentos, los transgénicos, los colorantes, los aditivos han transformado la vida en el ser humano. Entonces es muy fácil endosar políticamente y politizar los temas. Es muy fácil responsabilizar a un gobierno y negarle esfuerzos. Creo que si invaden el terreno partidario, solo se van a contradecir. Lo estaban haciendo muy bien, estaban puntualizando correctamente tanto Lori como Arturo la precisión científica de sus observaciones, pero cuando se meten en el terreno político partidario, pues se tropiezan porque... ¿En dónde exactamente nos metimos? Perdón, ¿en dónde exactamente fue? Porque supongo que habla de mí. ¿En dónde exactamente? Mira, a eso me refiero, que eres intolerante. No tienes capacidad para escuchar. Entonces eso habla de tu arrogancia. Yo te escuché con mucha atención y con mucho respeto. Pediría lo propio. Si lo puedes hacer, claro. Si tu nivel cognitivo te permite aceptar una discusión. Si no, pues interrúmpeme, no hay problema. Tú dices, ¿te escucho o me escuchas? Adelante, Alejandro, adelante con lo que nos estabas comentando. Debemos de hacer un debate de altura, porque hablar de ignorantes o de conocimiento por ser científico, por ser político, creo que es una descalificación subjetiva que no nos lleva a nada. Yo estoy diciendo que reconozco en Lori y en Arturo su nivel de conocimiento y que no me atrevo a cuestionar sus posturas respecto a los procedimientos para atender la pandemia. Pero de eso a endosar que la desgracia de la pandemia es por un gobierno que está poniendo orden a un país destrozado, corrupto, ratero, con funcionarios, con científicos cómplices, con medios de comunicación cómplices del saqueo en el país, se me hace un exceso. Todos los días vemos un esfuerzo del gobierno por atender un problema. Ayer ya se firmó un acuerdo para que COVAX, para que Pfizer, para que AstraZeneca, para que CanSino empiece la distribución en diciembre de vacunas para nuestro país. Probablemente esto no satisfaga a la comunidad científica, pero es lo que hay y es lo que se está atendiendo. Y probablemente... A ver, Alejandro, a ver, nos estás diciendo que finalmente fue una tormenta perfecta, vamos a decirlo así, lo que terminó con dar el tiro de gracia en este asunto de la pandemia aquí en México. En el mundo vivimos una desgracia en el mundo, la adicción a los añadidos de azúcar. Quiero que me contradigan o que me digan sí o no. El principal problema que hay en este momento en la humanidad es el fenómeno de la adicción de los añadidos de azúcar. Quiero que se atrevan a decirme que no es cierto que el sistema inmunológico del planeta, de los organismos vivos, está dañado, y quiero que me digan sí o no. Las principales causas de muerte en México son producto de la obesidad, del uso de alimentos transgénicos, del uso de alimentos con altos contenidos calóricos que no son producidos por el azúcar. Si eso me dicen,
Si esos argumentos científicos están en la mesa y me los pueden demostrar, creo que estaremos entrando en otro nivel de debate. El COVID es el resultado de las complicidades pasadas y presentes en el consumo inadecuado de alimentos que ha dañado a nuestro sistema inmunológico. Apenas el COVID es un ejemplo de esta desgracia alimentaria que hemos tenido por el proceso industrial de los últimos 30 años. Entonces, si quieren que veamos el bosque, vamos a ver el bosque, pero no vamos a echarle la culpa al que cuida el bosque por lo que está pasando en un año o en 2 años. En eso no estoy de acuerdo. Arturo Barba, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues bueno, que sería oportuno que se informara a nuestros legisladores y que si ellos no tienen acceso al conocimiento, pueden contratar, de hecho contratan asesores que les informen adecuadamente. Por supuesto que en el mundo la diabetes, por ejemplo, afecta a muchos países. México no es el único caso. Hay países que tienen problemas de obesidad y de diabetes similares a nuestro, y sin embargo, los efectos no han sido los mismos. Efectivamente, nosotros somos un caldo de cultivo de comorbilidades tremendo, pero esto no se ha reflejado o no es la causa de la pésima respuesta del gobierno mexicano ante la pandemia. La verdad es que es difícil señalar algunos otros fallos que ha cometido nuestro gobierno ante esta contingencia que nos ha afectado de manera muy especial a México y a los países que tienen a los gobernantes más ignorantes, como por ejemplo Estados Unidos y Brasil. Ahí hay que sumar a nuestro gran presidente tan ignorante como Trump y como Bolsonaro, y eso se refleja en las pésimas políticas públicas que se han tomado, que se han llevado a cabo. Efectivamente, no se llevaron a cabo puestos de control sanitario, que era lo básico que tenían que haber hecho antes de que llegara la pandemia en México. Aquí en México tuvimos 2 meses para que se presentaran el primer caso. El primer caso se presentó a principios de marzo y desde el principio se desdeñó el problema, desde el principio se subestimó el problema. Y la inmunidad de rebaño fue parte del discurso de las primeras conferencias que llevó a cabo Hugo López-Gatell. La inmunidad de rebaño no existe en este caso. Si no existe vacuna, no puede existir inmunidad de rebaño. Es una perspectiva perversa. Y a eso le ha apostado el gobierno, porque no ha hecho absolutamente nada. Por supuesto, ya no lo dice, pero se ha dedicado a desdeñar todos los conocimientos científicos que se han estado publicando en estos 10 meses. El primero de ellos, el uso de cubrebocas. El segundo de ellos, el confinamiento obligado. El tercero de ellos, la distancia física de todas las personas, el no transportarse de un lugar a otro y, por supuesto, el aislamiento de aquellos casos detectados. Como lo decía muy bien la doctora Lauri, en este caso, en el caso de la COVID-19, los asintomáticos juegan un papel fundamental, más que en muchos otros casos. Aquí, en el caso de la COVID, estamos hablando de asintomáticos que van desde el 30 hasta el 60% de los casos. Y para eso se necesitan pruebas. Y si hay un gobierno que ha desdeñado realizar pruebas, ha sido el gobierno mexicano. ¿Cuál es la razón? Realmente se desconoce. Ellos no esgrimen argumentos. Hugo López-Gatell lo único que hace es dar falsos testimonios, es propagar falsa información, el decir mentiras abiertas. Y esto ha llevado a un pésimo manejo de la pandemia. Es increíble que nosotros hayamos tenido un solo brote y no hemos salido de ese brote. Y ya se está uniendo con el brote estacional de influenza. Y vamos a seguir así hasta mediados del próximo año. Va a ser un solo brote, que en nuestro caso no es una ola, no va a haber segunda ola. Estamos viviendo un tsunami de la COVID-19. A ver, Arturo, pero Lori, pero también hay razones también en lo que estaba diciendo el senador. Es decir, un
un sistema de salud realmente jodido, porque no tengo otra manera para decirlo, el que heredó el actual gobierno y que, bueno, todo parece ser que tampoco han podido solventar la situación en ese sentido. Otro, la muy mala alimentación de los mexicanos. Es decir, Lori, ¿qué tanta verdad hay en lo que ha dicho el senador y en lo que ha dicho López-Gatell en ese sentido? ¿Hasta qué punto afectaron este tipo de conflictos a que la pandemia se haya salido de control? Ok. Muy bien, contesto tu pregunta con muchísimo gusto y le señalo al senador, ¿no?, que mientras que yo sí no hable de política, si no me quedé en mi campo, desafortunadamente, qué lamentable que él sí se haya ido al campo de la ciencia, en donde es evidente que no tiene la más remota idea de lo que está hablando. Le informo, señor senador, y sabe que a mí me educaron súper bien en mi casa. Sabe que cuando alguien le habla de usted haga lo mismo, haga lo suyo. Soy la doctora Lorian Jiménez para servirle. Entonces, le voy a nada más dar unos números, que no, usted se saca de la manga muchas cosas porque su interés precisamente es solo político. A usted no le interesa que los mexicanos estén muriendo. O sea, a usted no le interesan las muertes que están ocurriendo. Le interesa su posición política, como es lo que pasa con todos los políticos en nuestro país. Entonces, nada más que le voy a decir, usted habla desde un punto de profunda ignorancia. Es decir, le voy a nada más comentar, el 29.1%, es decir, de todas las comorbilidades que recuenta la Secretaría de Salud en sus bases de datos relacionadas con COVID, la que lleva a un porcentaje mayor de personas a morir es la insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Ese está en el número 1. La insuficiencia renal crónica incrementa el 29.1% las probabilidades de morir a la gente que tiene COVID. Después de esa, sigue el EPOC, googleelo para ahí si no sabe exactamente qué es EPOC, EPO, ¿ok? El EPOC le confía a las personas 24.9% de mayores probabilidades de morir de COVID, ¿ok? Que los sanos, ¿sale? Después sigue la enfermedad cardiovascular, que confiere el 18.3% de aumento de probabilidades de morir. Seguido por la diabetes, ¿ok? La diabetes, que es 18.4%. Seguido por la hipertensión, 17.1%. Después la inmunosupresión, 13.6%. Después la obesidad, que solamente aumenta en las personas, no en las personas, óigame bien, en los mexicanos. Estas son cifras de la Secretaría de Salud. Son cifras de la Secretaría de Salud, de aquí de México, de los mexicanos. La obesidad solamente incrementa en 4.7% las probabilidades de morir de COVID. Entonces usted dice que somos los mexicanos, tenemos un sistema inmunológico debilitado porque comimos mucho pan Bimbo y tomamos mucha Coca-Cola. Esa es una posición de profunda ignorancia desde donde los políticos como usted, desde luego, les gusta partir, porque creen que ya agarraron su muletilla. Pero los científicos sabemos que lo que están hablando es absolutamente falso. Mire, hay personas, hay países en donde los porcentajes de diabetes, de obesidad y de hipertensión son mucho más altos en México y de cualquier manera sus porcentajes, sus índices de letalidad, sus índices de positividad de COVID y la cantidad de muertos neta, la cantidad total de muertos en sus países es mucho menor que el nuestro. Entonces, haga de cuenta que le acabo de dar la 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 7 comorbilidades con mayor, el tabaquismo el 1.0. Entonces, si también va a decir es que aquí fumamos mucho, el tabaquismo solamente aumenta 1.0 veces las probabilidades de morir de COVID, la obesidad el 4.7%. Así que si usted cree que en nuestro país la gente está muriendo porque comieron muchos gansitos, pan Bimbo y Coca-Cola, pues usted habla desde una posición realmente de una ignorancia muy profunda. Es decir, la gente, el cometido de nuestras autoridades era detener los contagios. Y si usted no está enterado, ¿sí?, independientemente de cuál sea su estado físico, sus enfermedades previas, sus padecimientos crónicos, todos los seres humanos tenemos la misma probabilidad de infectarnos de COVID. Todos, los gorditos, los flaquitos, los diabéticos, los sanos, los niños y los viejitos, ¿sí? Todos tenemos la misma probabilidad de infectarnos. Ahora, si nos infectamos, claro, ahora sí, no a todos nos va igual.
ya infectados, los hombres tienen mayor probabilidad de morir que las mujeres. Los obesos tienen mayor probabilidad, se la acabo de decir, 4.7 veces más probabilidad de morirse de COVID que los no obesos, ¿sí? Los diabéticos les va peor, los hipertensos les va, los viejitos les va peor, es cierto. Pero ¿cuál era la responsabilidad del gobierno, senador? Cortar los contagios, detener la pandemia, detener la propagación de los contagios. Y si entonces el gobierno hubiera hecho su trabajo, entonces los gorditos, los diabéticos, los hipertensos y los viejitos no tendrían de qué preocuparse, ¿verdad? Porque ellos no son más susceptibles a infectarse, óigame, son más susceptibles a complicarse si se infectan. Entonces, Tony, para contestar concretamente tu pregunta, la respuesta es no. La razón por la que en México se muere mucha gente de COVID no es que tenemos obesos, hipertensos y diabéticos o que aquí comieron gansitos y tomaron Coca-Colas. No. Te voy a decir cuál es la razón. Hay dos razones fundamentales. La primera es porque no se ha detenido la propagación de los contagios. Esa es la razón principal. No se ha detenido Quiere decir, pues a mayor número de infectados, pues van a haber más muertos, ¿verdad? Claro. No en porcentaje, es decir, se mantiene el mismo porcentaje de muertos, pero pues ese porcentaje que en nuestro país ahorita es cerca del 11%, estamos como en el 10.8% de letalidad, de índice de letalidad. Entonces, bueno, pues si se infectan 10% de esos, pero si ahora ya tenemos 800,000 infectados, pues se va a morir mucha gente, ¿no? Porque el 10% de esos, pues son muchos, ¿no? Entonces, uno es no se han cortado los contagios. Lo segundo es porque aquí no se ha atendido a los pacientes a tiempo, no se ha dado seguimiento, control y atención temprana a los pacientes que se infectan de COVID. Y esto lo sabíamos desde meses atrás. Y meses atrás, el diálogo de nuestros ilustres disque epidemiólogos a cargo de la pandemia ha sido siempre decir, si usted tiene COVID, no se preocupe, váyase a su casa, tómese su paracetamol, y si ya se siente muy mal, entonces venga al hospital. Y voy a decirte por qué lo han hecho, Tony. Ahora, aquí es donde viene una cuestión un poco maquiavélica, ¿verdad? Que senador, pues usted es quien toma decisiones y hace leyes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez ustedes podrían ponerse las pilas para hacer algo, ¿no? Y hacer que la gente en nuestro país se deje de morir nuestra gente, ¿no? Porque ahí le va. Como el gobierno está muy preocupado con con la protección de la única variable que cree que le favorece, que es la ocupación hospitalaria, entonces dice el senador, es que, no, pues está muy deteriorado. No, oiga, pero López-Gatell nos dice todas las noches que hay muchas camas, que tenemos muchos hospitales y todo tipo de cosas, que no hay desabasto de nada ni nada. Entonces, el problema no es el deterioro en el sistema de salud, porque según ustedes, ahí hay muchas camas, muchos ventiladores, mucha terapia intensiva, hay mucho de todo. Entonces, ese no es el problema. Muy bien, perdimos a Lori, pero a ver, mi querido Alejandro Armenta, senador de Morena, ¿qué dice a todo esto? Evidentemente ha habido fallas en el manejo de la pandemia, pero yo me rehúso a pensar que el gobierno, y más un gobierno que pretende una transformación, pues quiera que la gente se muera. Alejandro. Así es, Tony. Y mira, yo acepté este debate porque conozco tu programa y la intención de polemizar, y he escuchado varias veces a la doctora estimada Lori Jiménez, su pasión, su postura. Reitero que el conocimiento científico que ellos tienen, Arturo, Lori, es de una alta precisión. Lamento el que se subjetivice y se enoje porque se nota su molestia queriéndome endosar. ¿Cómo se atreve a decir que no tengo ningún interés porque las cosas vayan bien en el país? Creo que eso descalifica y se descalifica. Quiere decir que solo ella, porque es científica, está a favor de la salud, de la vida, de que le vaya bien a México. Creo que pierde los estribos y pierde la objetividad en su posicionamiento. Todos queremos salir adelante de este problema y todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Descalificar y decir que es una desgracia esto y que no va a haber solución, pues es negar incluso la posibilidad de que la ciencia encuentre siempre soluciones
a los problemas que se presentan en la cotidianidad. Yo creo que no, yo creo que tenemos que avanzar. Ya hay un acuerdo para adquirir las vacunas. Si no le satisface a la comunidad científica que ella representa, bueno, pues que lo exprese. Nunca me refería a los Gansitos ni a las Pepsis, no sé si ella represente a esas empresas, pero creo que el mundo se ha dañado precisamente por el desarrollo industrial y el consumo inadecuado y los procesos de desarrollo nutricional que hemos vivido en los últimos 30 años, pero no voy a debatir esos temas. Creo que estamos para construir, para proponer. Lamento que se enoje, lamento que se altere, lamento que sea intolerante, lamento que solamente su voz crea que es la que vale por el rigor científico con el que ella se expresa, pero yo estaré en una postura siempre de disposición, de diálogo. Tony, me invitaste a debatir, a dialogar, y lo hago con mucho gusto. Aportaremos lo que nos corresponde. Nos interesa que le vaya bien a México, nos interesa tomar decisiones para que el COVID sea atendido a favor de los mexicanos. Soy una persona que siempre he sido autocrítica, he criticado las acciones inadecuadas del gobierno en muchos momentos, y en creo que no nos conviene politizar más el tema del COVID. Hay que atenderlo, hay que resolverlo, y bueno, le deseo de verdad a la doctora Lori que con mayor tranquilidad, con mayor serenidad, con mayor nivel de conocimiento que lo tiene, se serene y contribuya al desarrollo de nuestro país como sé que lo está haciendo. Yo en lo personal acudiré siempre a las convocatorias que me hagas, Tony, debatiendo con quien quieras que lo hagamos, claro, en el nivel de conocimiento que yo tengo. No me declaro conocedor de la verdad absoluta, pero sí la prudencia tiene que imperar, si no se va a volver un mercado aquí de discusiones subjetivas y de egos de conocimiento, y no es el propósito de mi participación ese, Tony. Por supuesto, Alejandro, y agradecemos porque sabemos que tu estado delicado de salud. Lori, tú tenías algo que decir. Sí, es que no sé por qué me votó de la sesión, pero bueno, lo único, quiero nada más redondear y terminar diciendo una cosa. Lo que me quedé en un punto, y el punto era que la razón por la que se pregunta por qué se muere tanta gente, y ya dije la primera y la segunda, estaba terminando de explicar eso, la razón es porque se ha visto por la ocupación hospitalaria como el indicador que el gobierno piensa que es un indicador de éxito. Ellos lo que querían era evitar, y bien lo ha dicho López-Gatell innumerables veces, que ha dicho, bueno, por lo menos aquí no se ha visto el drama que se vio en Italia, donde colapsaron los hospitales, no se ha visto lo que pasó en Madrid, ahí, bueno, los hospitales a capacidad, aquí tenemos muchas camas. Quiere decir que ellos mismos se propusieron, aquí la cosa no es que las cosas vayan bien, sino que aparentan que va bien. Es decir, importa la imagen más no la realidad, ¿no? El senador dice, ¿no? O sea, discúlpeme, senador, que yo sea un poco efusiva en mis comentarios, pero yo hablo por los muertos. Yo veo todos los días porque la gente no se siga muriendo. Entonces, perdóneme que eso me saque un poquito de mis cabales, fíjese. Y sí, me apasiona porque quiero que la gente se deje de morir, ¿eh? Nada más por eso. Entonces, por estar viendo por la ocupación hospitalaria como variable, no, es decir, en México será el único país en donde ofrecer una cama de terapia intensiva, un ventilador, no es ofrecer vida. Aquí, el 89.7% de las personas que ingresan a terapia intensiva por COVID se mueren. Y de todos los muertos que estuvieron hospitalizados, el 79% nunca llegó a terapia intensiva. Y entonces nos dicen, esto es un éxito porque tenemos muchas camas de terapia intensiva. Si el 79% de las personas que se mueren ni siquiera las pasan a terapia intensiva, ¿cómo carambas puede ser eso un éxito? Y entonces, por estar cuidando lo de la ocupación hospitalaria, ellos no permiten la hospitalización de casos moderados, de casos leves y moderados, que podrían tratarse muy bien en el hospital, unos días sin terapia intensiva, ver que el paciente se estabilice, controlar el problema, mandarlos a su casa y bajar los índices de letalidad. Esto es lo que hacen.
Es decir, ahí les va un dilema. ¿Por qué si los europeos lo han hecho tan mal? No controlaron fronteras, instituyeron contención, ampliación de pruebas muy tarde, ahora porque pues viva la libertad, ¿no? Ahora hay mucha gente gritando porque, no, mi libertad dice que yo si no quiero ponerme cubrebocas no me lo pongo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo soy libre de no ponérmelo, ¿no? Por este tipo de voces y de la ignorancia que reina, ¿verdad? Entonces, pues ahora tienen un rebrote terrible que quizá vaya a superar los brotes que tuvieron en marzo y abril, ¿ok? Entonces, pero fíjense en Alemania. ¿Por qué Alemania tiene muchos contagios? Se ha muerto bastante gente, o sea, miles de personas, ¿no? No decenas de miles, pero miles, ok. Muy bien. ¿Por qué ellos tienen sus índices de letalidad mucho más bajos que el resto de Europa? ¿Por qué Corea del Sur puede mantener sus índices de letalidad tan bajos en Japón, en Taiwán, en Nueva Zelanda? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque le dan muy buena atención a sus casos, le dan muy buena atención a los enfermos. Desde que están enfermos, aunque sean asintomáticos, se les vigila con sus oximetrías, con su temperatura, se les vigila, se ve que vayan. El que no le pasa nada porque, recordemos, como el 78% de las personas con COVID, salen avante, asintomáticos, todo muy bien, no necesitan nada, pero sí necesitan un ojito nada más para ver si no son de los que se van a complicar. Entonces van viendo a los casos, Lori, quienes empiezan a ponerse mal, los atienden temprano. Cuestionamiento. Claro. Esto que tú mencionas tiene que ver con el avance en otros países, tiene que ver con dinero, con desarrollo, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué no se hizo realmente aquí en México esto que mencionas? No sé, otra vez tendríamos que preguntárselo al doctor López-Gatell o quizá el senador nos pueda ilustrar el punto. No sé por qué no se hace, ¿no? Pero se tiene que hacer. Es decir, esto no es inventar el hilo negro. O sea, generalmente se sabe que los asintomáticos, muchos son presintomáticos. La mayoría de los asintomáticos, la mitad de la mitad más o menos, ¿sí? De los asintomáticos son verdaderos asintomáticos. Quiere decir que de principio a fin pasa la enfermedad completa sin nunca tener un solo síntoma. O sea, no se complican o nada, salen una enfermedad muy benigna para ellos. Ok, los otros son presintomáticos, es decir, hoy yo los veo, parece que son asintomáticos, pero en unos días comienzan a desarrollar síntomas. Ahora, cuando comienzan a desarrollar síntomas, como el señor Barba muy acertadamente lo dijo en su primera intervención, COVID-19 no es una enfermedad y no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica. Hoy la entendemos como una enfermedad microvascular procoagulante, sistémica. Esto quiere decir que lo que produce el virus no es un daño tisular directo a los pulmones, lo que hace es generar microcoágulos en la sangre que van y se alojan en diferentes partes. Donde se aloja, impide la circulación. Donde se impide la circulación, ese tejido comienza a morir. Y eso hace una inflamación que desencadena esa cascada de citocinas que se le llama, que es lo que lleva a muchas personas a morir de COVID. Ahora, los pulmones son particularmente sensibles a esto, pero ahora ya tenemos muchos casos documentados de personas que tienen problemas neurológicos incluso a largo plazo después de haber padecido COVID, o personas que padecen COVID ya parece que se recuperan y a los 3 días mueren de una embolia cerebral. Es decir, esto pulmonar, cardíaco, cerebral, hepático, renal, es decir, afecta todo porque son los coágulos, no es influenza, que eso sí es localizado al pulmón, no es que el virus esté dañando el pulmón directamente, daña esos coágulos. Ahora, gracias a que sabemos eso, sabemos que el tratamiento temprano es muy efectivo, porque esto es inflamatorio y coagulante. Eso quiere decir, las personas tratadas de forma muy temprana, se puede ver. ¿Cuántos no hemos escuchado esto de las hipoxias felices, verdad? O las hipoxias silenciosas. Esto es la gente que empieza a tener disminución en su concentración de oxígeno, del oxígeno que le circula por la sangre, ¿sí? La concentración de oxígeno, sin sentirse mal. Es decir, que ya tienen, lo normal es que estén por arriba de 92% en una oximetría, ¿no? O sea, cerca del 100 es lo ideal. Y ya tienen 70% y ves al paciente y le dices, oiga, ¿no se siente usted mal? No, estoy como si nada. Es decir, la gente no se siente mal, pero esa falta, esa disminución de oximetría es el reflejo de que ya tienen mucho daño pulmonar. Entonces,
Por ejemplo, lo que yo hago, ¿no? Y por eso me enojo, ¿verdad? Porque yo sé de mucha gente de forma directa que muere todos los días y que tratamos de salvarlos, que hacemos todo lo que podemos por salvarlos, ¿sí? Y eso sí me apasiona, sí me apasiona. Entonces, les vemos la oximetría. Hay gente que tiene apenas una fiebre, apenas un poco de tos, apenas un escurrimiento nasal, pero empieza 90, 89, ya, es ahora. No es porque sus síntomas sean muy alarmantes, es porque ya empieza a tener deterioro pulmonar. En ese momento, antiinflamación, anticoagulación, o sea, control, pues, control de la inflamación, control de la coagulación, control de los niveles de oxígeno. Los que bajan de 90 les mandamos oxígeno a casa, en su casa. Se controlan muy bien y ahí van, ya suben 92, 93, ahí los tenemos 14 días. ¿Y sabes qué pasa? No van ni al hospital, ni van a nada, y después de recuperarse de COVID, ¿qué es lo que pasa? Quedan sin secuelas, que ese es el siguiente, ¿eh? La cantidad de gente que está quedando con secuelas para el resto de su vida, debilitantes. Eso se va a convertir en un problema económico, de salud pública, ¿sí? Y social, muy importante en los años por venir, que no se está hablando nada de eso aquí, ¿verdad? Pero se está dejando que la gente se enferme, se enferman de gravedad, los que sobreviven de milagro, muchos están quedando con secuelas debilitantes, que no sabemos hasta cuándo les duren, pero creemos que pueden ser de por vida. Entonces, importante controlar de forma temprana. Eso es lo que el gobierno ha hecho mal. Controlar las camas. Pues sí, que bueno, tenemos muchas camas y la gente se sigue muriendo. En un sitio en donde las camas no se traducen en salvar vidas, las camas entonces no sirven de nada. Es así de fácil. Algo de lo que estás diciendo, por supuesto, arroja esperanza. Y precisamente hablando de la esperanza, mi querido Arturo Barba, ¿estamos lejos de domar la pandemia? ¿La domaremos algún día? ¿Acabará este terror aquí en México? Pues si se sigue sin hacer nada, por supuesto que no. Ya se está uniendo con el brote estacional de influenza y esto no va a durar hasta abril del próximo año. Yo creo que lo que se tiene que hacer es buscar una implementación real de estrategias de contención. Bueno, ya no se contuvo, sino de mitigación. Y para ello se requieren cambiar totalmente el enfoque, pasar del enfoque retórico, demagógico que se está llevando a cabo ahorita con puros discursos y conferencias nocturnas que no sirven absolutamente para nada, a cambiar a hechos y acciones reales y ver a nuestro presidente y a nuestro subsecretario visitando los hospitales para que se cerciore que se está atendiendo bien a la gente, porque efectivamente de nada sirve tener camas desocupadas cuando tenemos uno de los índices de letalidad más altos del planeta, y no es por las comorbilidades o por la obesidad o la malnutrición. Eso es una falacia, eso es un invento que se ha inventado, que ha hecho el gobierno para quitarse la responsabilidad. Lo que se tiene que hacer es ya tomar cartas en el asunto, implementar acciones concretas, y una de ellas, la primera de ellas, la más fácil, la más sencilla, la que no cuesta nada, es el uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas en todos los rincones del país. Y quien tiene que poner el ejemplo es el presidente y el subsecretario, que pongan el ejemplo y que usen el cubrebocas todos los días. La otra acción concreta es el uso de pruebas en las zonas, en los lugares donde el virus se ha ensañado, en la Ciudad de México, aquí en Iztapalapa, en Ecatepec, en las zonas donde se ha ensañado el virus en todo el país. El uso de cubrebocas para entonces tomar acciones y reorientar los esfuerzos hospitalarios hacia la atención de esos sectores, de esos focos rojos. Las autoridades sanitarias de nuestro país están más preocupadas por las cuestiones económicas que por la salud de los mexicanos. Ojalá que nuestros legisladores, como nuestro senador Alejandro Armenta, se preocupe por la salud de los mexicanos e incida en que se tiene que cambiar de rumbo. 85,000 muertos son más que suficientes para cambiar
esta estrategia fallida, demagógica, y realmente empezar a implementar acciones epidemiológicas y seguir los dictados de la ciencia que no se han hecho, que dejen atrás su analfabetismo científico y que acudan con los verdaderos expertos, no con Hugo López-Gatell. Yo quiero agradecerle a los tres de verdad infinitamente que hayan arrojado luz a este tema. Reitero, repito, los ánimos se caldean y puedo entenderlo. La realidad es que como mexicano, como ser humano, simplemente pues preocupa, ocupa lo que está pasando en el mundo y particularmente en nuestro país, en México. Yo quiero pedirle a Alejandro Armenta. Alejandro, amigo, que si te puedes conectar, ahí está. Alejandro, ¿qué nos dejas? Primero que nada, agradecerte tu participación y entender cuál es la circunstancia, lo que está, o tratar de entender qué es lo que está pasando en el mundo y particularmente en nuestro país. Yo quiero preguntarte, senador Armenta, ¿qué nos dejas en este debate, en esta conversación, en esta aportación de ideas donde ciertamente se caldean los ánimos, como bien decía Lori, pues uno se apasiona, por supuesto, porque no es un tema menor, porque se trata precisamente de la vida o de la muerte de los mexicanos. Entonces yo creo que eso nos importa a todos y me parece que ahí sí no podemos estar en desacuerdo. Claro, a todos Tony. nos importa. Y yo quisiera verte y escucharte al respecto, ya para despedirnos, Alejandro, no sin antes agradecerte que te hayas tomado unos tiempos de esta convalecencia que estás teniendo precisamente en estos tiempos de pandemia. Alejandro Armenta, senador de Morena. Con gusto, Tony, y de verdad agradecerte y ofrecerle una disculpa a la doctora Lori. ¿Te podemos ver? ¿Te podemos ver, Alejandro? Discúlpame, pero no puedo conectar mi cámara, pero quiero transmitir un reconocimiento y un saludo al doctor Arturo Barba y a la doctora Lori y transmitirles mis respetos, mi reconocimiento. Sé que están haciendo su mejor esfuerzo y que su razón de lucha es amar a México. Cada quien lo hace desde nuestra trinchera. Creo que eso es lo importante y tienes un espacio extraordinario, Tony. Un abrazo, felicidades. Siempre estaré dispuesto a dialogar, a discutir, a debatir con respeto. Un abrazo, felicitaciones, mis respetos y le ofrezco una disculpa pública a la doctora Lori si expresé algunas acciones incorrectas de mi parte. Tiene mi respeto tanto ella como el doctor Arturo Barba. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sin lugar a dudas, un integrante de Morena que no es clásico, vamos a decirlo de alguna forma y de alguna manera, no es un hombre radical, sin lugar a dudas, defiende su postura y siempre atiende al llamado que un servidor le hace. ¿Por qué? Porque le interesa el público, porque le interesa, pues precisamente, intercambiar ideas. Mi querida Lori Ann Jiménez, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora e investigadora de microbiología de la UNAM. ¿Qué nos dejas, Lori? Te agradezco siempre, infinitamente, que hayas estado con nosotros. No, al contrario, un placer, de verdad, Tony, un placer nuevamente estar en el programa. Senador, muchas gracias por su disculpa, acepto su disculpa desde luego, y yo también, si en algo me pasé, me excedí, también me disculpo desde luego. No es la intención, sí es un tema que realmente he visto en los últimos meses, el sufrimiento de tantos, y es algo que es muy cercano para mí, es decir, yo no lo veo como números. Para mí, yo no tengo ningún interés político en lo más mínimo. Me desagrada mucho cuando alguien dice que estoy politizando las cosas porque realmente no me interesa que sea este partido u otro o el que venga. Yo nunca he tenido ni he expresado ninguna cosa en relación a la política, pero lo que no me puedo desapegar, y esto es algo que va con mi personalidad, supongo, con mi profesión también, me siento profundamente conmovida de la cantidad de familias que duelen, ¿sí?, en México por la pérdida de seres queridos. Esto es algo que está pasando todos los días y que para bien o para mal, en la posición en la que yo me puse, lo veo ocurrir todos los días, ¿sí? Y me veo en una posición en donde trato de hacer lo que puedo desde mi trinchera, como dice el senador, pues cada quien lo hacemos desde nuestro grano de arena, ¿verdad? ¿Duele, Lori? ¿Duele a pesar de que estás acostumbrada
a enfrentarte a la muerte? Duele muchísimo. Sí, claro, duele muchísimo. Yo todas las noches antes de irme a dormir, aunque sea a la madrugada, vuelvo a ver las estadísticas y quiero que un día algo cambie. O sea, porque lo vivo todos los días y sí, para mí es algo muy personal. Estas pérdidas que yo veo, yo entiendo lo que es perder a un ser querido y que la vida nunca vuelva a ser igual. Lo entiendo de fondo. Y cada vez que hay una familia que y se hace el intento y hay gente que ya no hay nada que hacer por ellos, se pierden, lo siento muy profundamente y me duele terriblemente. Entonces, sí, a veces hablo un poco fuerte, a veces me emociono de más, a veces digo cosas que no son muy bonitas, pero la verdad es que estoy en esto todos los días y lo único que quiero realmente, si todo esto sirve para un día, o sea, que una persona, o sea, que podamos realmente detener esta catástrofe de pérdida de vida en nuestro país, entonces todo habrá valido la pena. Y a lo mejor un día puedo estrechar la mano del senador y pedirle una disculpa por todas las cosas horribles que le acabo de decir. Ese es mi único interés. Ese es mi único interés. Quiero que se salven vidas, ¿ok? Y entonces, en esa nota, me despido. O sea, quiero decir una cosa. Quien no se haya vacunado contra la influenza, hágalo. Hágalo. No van a haber suficientes dosis de vacunas contra la influenza porque esto tampoco se previó. Pero es muy importante, si en años anteriores no se han vacunado, que sea este el año que sí lo hagan. Esta mezcla, influenza-COVID, es letal, es terrible. Entonces necesitamos por lo menos que una proporción muy grande de la población esté protegida contra la influenza. Si logramos esto, bueno, por lo menos ya hay una cosita que se logró. Quienes puedan, no, este año no es solo para los viejitos o para los enfermos o para los niños. Este año todas las personas, quien pueda vacunarse contra influenza, de verdad, háganlo. Eso es muy importante. Y como lo acaba ya muy bien de señalar, el uso del cubrebocas es absolutamente indispensable. Esto nos puede ayudar a disminuir la transmisión de los contagios. Entonces, pues quiero dejarlo con eso. Vacúnense contra la influenza, cuídense. Y búsquenos, ahora tengo estamos echando a andar una iniciativa para tratar de dar tratamiento temprano a las personas. Se llama Salvemos Conciencia. Es una organización completamente altruista, sin fines de lucro, que depende de los donativos de quien tenga bien darnos, para tratar a las personas de forma temprana y gratuita, desde luego, gratuita de forma remota y temprana contra COVID. Si logramos echar a andar esta iniciativa va a ser muy bueno. Búsquenos y si alguien se interesa para sumarse como voluntario, para sumarse con donaciones, lo que sea, somos Salvemos Conciencia y el sitio de internet es ese, salvemosconciencia.org. Es todo, Tony, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Lorian Jiménez, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora e investigadora de microbiología de la UNAM. Mi querido Arturo Barba, periodista, gracias por estar con nosotros, periodista experto en tecnología, salud, medio ambiente y educación. En una frase, ¿con qué te despides, Arturo? Que ya nos pasamos de tiempo desde hace un rato. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario, pues yo deseo que ojalá se implementaran medidas basadas en la ciencia y la tecnología, porque hasta este momento no se han hecho. Con eso es más que suficiente. Porque si no, estaríamos condenados a ser simples compradores de tecnologías, de avances científicos como lo estamos haciendo hoy, y la COVID lo está poniendo ahora más que nunca al descubierto. Somos simples compradores y el formarnos en la cola de los compradores de las vacunas no va a resolver nuestro problema como nación. Muy bien, yo quiero agradecerles infinitamente que hayan arrojado información importante, vital. Es necesario, es importante abrir estos debates, abrir estas conversaciones para que entendamos qué es lo que está sucediendo, pero sobre todo para que sepamos lo que hacer al respecto. Esto fue El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. Yo soy Tony Aguirre, hasta la próxima. Suscríbase, pásela bien.